Bienvenido a su programa de Texto y Contexto. Les saluda el pastor Walter Morán. Hoy estaremos viendo el tema de los ángeles. La base bíblica para este tema es Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Los ángeles, del hebreo malak y del griego ángelo. La angelología estudia los ángeles. Los ángeles fueron creados por Dios. Según Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, dominio, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice la versión BLS, lo que se ve y lo que no se ve. Espíritus administradores. Los ángeles entonces fueron creados para el servicio de Dios. Ese es el sentido original. Fueron creados para servirle a Dios. Y los ángeles son espíritus administradores. La creación de los ángeles tiene que ver entonces para servir a Dios. Por eso no es la evolución, sino que Dios creó todo lo que existe de la nada, ya que su palabra es creadora y poderosa. Por eso Dios crea a estos seres inteligentes, poderosos, con poderes limitados, dependiendo también de cada misión de ellos. Por eso diríamos que hay ángeles buenos y ángeles malos. Los ángeles buenos son aquellos que guardaron la dignidad con Dios, están al servicio de Dios y son parte de la corte celestial. Pero los ángeles malos, o también conocidos como ángeles caídos, son aquellos que se rebelaron juntamente con Lucifer. La tercera parte de los ángeles se rebeló contra su creador, contra su Dios. Por lo tanto, ángeles buenos o santos, aquellos que están al servicio de Dios, y los ángeles caídos, los que pecaron, que están al servicio de Satanás. Conocidos actualmente con muchos títulos como demonios, conocidos también como espíritus inmundos, también conocidos como daimon, seres imaginarios o amigos imaginarios. Pero en sí, son espíritus que se rebelaron contra Dios y la Biblia los llama demonios, espíritus inmundos que trabajan a favor del diablo. Por eso solamente los ángeles buenos son aquellos que están con Dios y están para ayudar a Dios. Por eso ángel significa mensajero, alguien que lleva un mensaje. Eso significa ángel, un mensajero que lleva un mensaje de parte de Dios. El caso de los ángeles que están con Dios. La naturaleza de los ángeles. Entonces los ángeles son seres espirituales, según Hebreos 1:14, Salmo 104, verso 4 y Efesios 6:12. Son espíritus, seres espirituales que están con un objetivo de ayudar a los salvos, a aquellos que se han convertido y se han arrepentido. Ellos están en un lugar, tienen límites definidos y establecidos y tienen formas espirituales. Aunque los ángeles normalmente son invisibles, pero pueden tomar formas corpóreas y pueden hacerse visibles y aparecer en varias formas. Por ejemplo, vemos Isaías 9:21. Aquí el profeta Isaías ve una forma corpórea de los ángeles que tienen alas y vuelan, pero son formas corpóreas que toman ellos porque ellos no tienen cualidades humanas como son en este caso los seres humanos. Son espíritus invisibles y de acuerdo a su misión tomarán formas visibles o corpóreas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos que toma una forma como hombre, conversando con el patriarca Abraham. Génesis 12 miramos allí conversando con Abraham como amigo. También miramos en el Nuevo Testamento también formas corpóreas. A los pastores se le aparecen como una forma visible. Evangelio según San Lucas registra eso acerca de los pastores. También miramos en el sepulcro, en la resurrección, miramos que también aparecen estos seres con
una ropa resplandeciente, dando un mensaje de que el que vive no está en el sepulcro, sino que ha resucitado. Es el mensaje. Por eso la naturaleza de ellos es que ellos pueden tomar formas físicas humanas, pero ellos no tienen cualidades humanas, sino que son mensajeros que llevan un mensaje de parte de Dios. Por eso ángel, el significado es que llevan un mensaje, mensajeros. Por eso la versión lenguaje sencillo nos dice en Hebreo 1:14, porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios, y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Es lo que dice esta versión del lenguaje sencillo. La versión de Palabra de Dios para Todos dice, todos los ángeles no son más que espíritus al servicio de Dios, y son enviados para ayudar a los que recibirán la salvación. Entonces, la parte de la naturaleza de ellos es que son espíritus que sirven a Dios y son enviados para ayudar a aquellos que serán salvos. El poder de los ángeles, su poder es restringido aunque muy grande. No son capaces de hacer lo que solo a la deidad corresponde, actos tales como crear, actuar sin medio o escudriñar el corazón humano. Por ejemplo, registrar un ángel mató a 70,000 personas del reino de David, según 2 Samuel 24:15. Un ángel destruye en una sola noche a 185,000 soldados asirios, lo que registra 2 Reyes capítulo 19, el verso 35. Por eso también un ángel, también conocido como el ángel de la muerte, salió en la noche y destruyó y eliminó a todos los primogénitos de los egipcios en una sola noche. El Salmo 104, el verso 4 dice, el que hace los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. La apariencia de los ángeles presenta una apariencia masculina, como dice San Marcos 16:5, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. El momento que se entró al sepulcro, entonces miramos su apariencia masculina. Los ángeles no se pueden reproducir, son los mismos que Dios creó, la misma cantidad. Ellos son asexuales, no pueden reproducirse. Además, no pueden tener sexo con un humano, aunque algunas teorías sugieren y dicen que los ángeles cohabitaron con las mujeres, pero eso es fuera de contexto. Por eso los ángeles son espíritus y no se puede traspasar un límite a otro. Mirando en la naturaleza, miramos que un animal de la tierra no puede traspasar un límite con otro que sea de otra especie o de otra área. Por ejemplo, en el mar no puede vivir fuera de la tierra, ni los que viven en la tierra pueden vivir en el mar. Por eso los ángeles no se reproducen, son asexuales. Mateo 22:30, Jesús nos dice que ellos no se reproducen. San Lucas 20:36, entonces los ángeles son asexuales, no se reproducen. San Lucas 20:36 dice el texto bíblico, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces los ángeles no se pueden reproducir ni tampoco pueden morir. Lo que dice el texto bíblico también de Mateo 22:30 y San Lucas 20:36. A Jesús le hace una pregunta a los saduceos que no creían en la resurrección ni en los ángeles. En los tiempos de Jesús le hacen la pregunta a él y le dice que un hombre había muerto y no había tenido descendencia, y así vinieron 5 hermanos de él y convivieron con la mujer. Cuando resucite, ¿de cuál de los 5 será ella? Jesús le dice que en la resurrección ni se casarán ni se harán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo, lo que dice San Mateo 22:30. Los creyentes resucitados con un cuerpo glorificado serán como los ángeles, no se podrán reproducir más. La reproducción en la área humana es aquí en la tierra, en los cielos tendrán un cuerpo glorificado y serán como los ángeles. Por lo tanto, es la respuesta de Jesús ante la pregunta de los saduceos, que de quién iba a ser aquella mujer que había tenido 5 maridos en la tierra. Por eso la pregunta acerca de la resurrección. El número de los ángeles. Existe hoy el mismo número de ángeles como el día en que fueron creados. Hebreos 12:22 y Apocalipsis 19:1 miramos que los ángeles existe el mismo número. No aumentan ni disminuyen. El libro de Hebreos capítulo 12 verso 22
dice la Biblia, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Mire la expresión, muchos millares de ángeles, es decir, que existe un gran número. La palabra millar significa 1000, unión o agrupamiento de 1000 unidades. Entonces, el número de ángeles en la Biblia no registra un número entero, solo nos dice que hay una gran cantidad de millares de ángeles. Es decir, no hay una cantidad definida, sino que es una cantidad indefinida, no contada. Millares de ángeles, del griego mirias, que significa innumerable, indefinido. La cantidad de lo que se expresa que es muy grande, indeterminada. El sentido de millares, entonces, millares de ángeles significa 10.000, pero se deduce un número que no se puede contar. Entonces, no existe un número a la mente humana de cierta cantidad, sino que son millares de millares, un número muy grande, una cantidad indeterminada. Ese es el número de los ángeles, un número que no se puede contar, literalmente o humanamente. Otra expresión, millones de millones, lo que dice Apocalipsis 5:8. La palabra millones de millones, el griego es chilias, una cantidad muy grande, incontable, un número incontable. Millones es el número mayor en griego y esta frase literaria significa 10.000 veces. Aquí significa miles sin número, una multitud incontable. Entonces el número de los ángeles, millones de millones y una multitud incontable. Otro punto importante es la clasificación de los ángeles. En la clasificación encontramos punto 1, ángeles gobernantes. El punto 2, ángeles escogidos, los ángeles buenos que están con Dios. El punto 3, encontramos los querubines, los serafines y los seres vivientes. Siguiente punto, miramos los ángeles individuales. Ahí miramos Lucero, hijo de la mañana, Isaías 14:12. Otro ángel individual, Miguel, Daniel 12:1 y Gabriel, Daniel 9:21. Es la clasificación de los ángeles. Punto 1, entonces los ángeles gobernantes. El término trono se refiere a los que se sientan en ellos, los dominios a los que reinan, los principados a los que gobiernan y las potestades a los que ejercen la supremacía, y las autoridades se refiere a los que tienen la responsabilidad de imperiar. Entonces el punto 1 tenemos entonces los ángeles gobernantes que están dirigiendo o sentados en un punto administrativo de tronos, dominios y principados y autoridades. Ángeles gobernantes. El punto 2 tenemos los ángeles escogidos, que se refiere a los ángeles de Dios. El punto 3 tenemos los querubines, los serafines y los seres vivientes. Los querubines es un título que se le da al ángel. Querubín habla de una posición alta y santa, y su responsabilidad como tal se relaciona estrechamente con el trono de Dios. En otras palabras, los querubines son los defensores de la santidad, defensores de su carácter y presencia. Los querubines que están sobre el arca del pacto es una parte figurada según Éxodo 25:17 y Romanos 3:24. Entonces los querubines, este título, esta función, son los defensores de la santidad de Dios. Los serafines, otro título que se le da también a otra parte de ángeles. El título serafín habla de la adoración sin cesar, de su ministerio, de purificación y de su humildad. Eso registra Isaías 6, del 1 al 3, registra los serafines, Apocalipsis 4:8. Entonces, la función de un serafín es la adoración a Dios sin cesar. Una adoración continua, cada momento, cada instante en la presencia del Señor. Entonces, los serafines, su función es una adoración sin cesar. Los seres vivientes, entonces, otro título que representa a estos ángeles en su obra de manifestar la plenitud de la vida divina, la actividad incesante y la permanente participación en la adoración de Dios. Entonces los seres vivientes, su obra es de manifestar la plenitud de la vida divina, una actividad incesante y permanente en la participación de la adoración a Dios. Los ángeles individuales, encontramos Lucero, hijo de la mañana, según Isaías 14:12. Así fue el nombre primero, antes de ser Satanás o diablo. Por eso este ángel, este querubín, pecó contra Dios y fue echado a las partes más bajas de la tierra, para después ya no ser Lucero, hijo de la mañana, sino ser Satanás.
y aparece en la palabra de Dios bajo 40 títulos distintos o diferentes a este ángel individual, que al principio fue Lucero, hijo de la mañana, pero después fue Satanás, bajo 40 títulos diferentes. El otro ángel que encontramos es Miguel, según Daniel 12:1. El significado de este ángel es ¿quién es como Dios? Por eso se puede notar que tiene una gran autoridad. ¿Quién es como Dios? Significa Miguel, este ángel individual. Otro ángel individual es Gabriel, según Daniel 9:21. Su nombre significa poderoso. En la Biblia habló con Daniel tocante al fin de los siglos, Daniel 8:15 al 21. Asimismo trajo a Daniel una predicción casi incomparable que se encuentra en Daniel 9:20. Entonces Gabriel es otro ángel individual que significa poderoso. Entonces en conclusión diríamos que al principio los ángeles fueron creados en un estado de santidad para servir a Dios, pero muchos de ellos se rebelaron. Por eso miramos los ángeles buenos y los ángeles caídos. Los ángeles buenos están junto a Dios, son enviados por Dios a comunicar un mensaje a los hombres. Los ángeles buenos ayudan a los hombres y ejecutan el juicio de Dios. Los ángeles malos o ángeles caídos, los que pecaron y están en la línea de Satanás, conocidos como demonios, como daimon y como seres inmundos. Por lo tanto, es importante entender entonces que los ángeles buenos siempre se alinearán a Dios y los ángeles malos, el resultado actualmente es el pecado, los vicios, la brujería, la hechicería, la masonería. Todo ello tiene que ver con la línea de los ángeles que pecaron, los ángeles que cayeron. Pues un texto bíblico refiriéndose a los ángeles caídos, Apocalipsis 12:4. Dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces aquí las estrellas del cielo en sentido figurado tiene que ver con los ángeles. Entonces Apocalipsis 12:4 de la tercera parte. El sentido de la tercera parte es un tercio, uno de 3 partes iguales de un entero divisible. Es decir, de un 100% dividiríamos para 3, saldría 33.33. Un tercio también era una unidad militar. Los primeros tercios italianos estuvieron comprendidos por 3.000 hombres. Por eso, la tercera parte entonces tiene que ver, el sentido es un tercio, uno de 3 partes iguales en un entero divisible. Entonces la tercera parte fue la que se rebeló contra Dios, lo que conformarían los ángeles caídos, según Apocalipsis 12:4. Recuerde que un texto bíblico sin su contexto es un pretexto. Le invitamos para un próximo video en este mismo canal de YouTube. Dios les bendiga. ¿Te gustaría escuchar algún tema especial en nuestro canal de YouTube? Déjanos en los comentarios el tema de enseñanza teológica que quieres que se trate en el próximo video.